La última clase, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Fue cortita? ¿No viniste? Ya, silencio chicos. Trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Ya, hagamos un breve recuento para que veamos qué es lo que viene. Por ejemplo, yo les mostré este sistema. Chiquillos, silencio. Ese sistema. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Decir, ese mismo sistema se puede escribir de forma matricial, ¿cierto? No, falta. Operaciones elementales, rango, quedan caleta cosas. Una semana al menos. No creo. Ojalá que no. Ya. Entonces, escribíamos el sistema de forma matricial. ¿Y cómo fue que lo resolvimos? ¿Se acuerdan que el sistema tenía qué forma? Siempre tenía la forma una matriz, otra matriz que tiene las incógnitas, que se llama vector, pero dejémoslo como matriz, igual a otra matriz que tiene términos constantes. ¿Sí? Esa era la forma que tenía un sistema de ecuaciones lineales después que lo llevábamos a matrices. ¿Y cómo encontrábamos la solución? Era la inversa de la matriz por B, ¿cierto? Eso era lo que hicimos en la última clase. Pero aquí surgen dos problemas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los problemas? De partida, ¿la matriz inversa de A existía siempre? Tenía que tener dos condiciones. ¿Cuáles eran? Una, que el determinante fuera distinto de 0. ¿Y cuál es la otra? Que sea cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la matriz no es invertible? ¿O qué pasa si no es cuadrada? Es que si no es cuadrada no podemos encontrar una inversa, derechamente, porque no va a existir. Entonces, ahí es donde entra lo que vamos a empezar a ver ahora, que son operaciones elementales por fila. ¿Ya se entiende la diferencia, no? O sea, hasta la semana pasada, hasta la clase anterior, estábamos trabajando con una matriz cuadrada que tuviera inversa. Con cuadrada se refiere a que tenga la misma cantidad de Filas que columnas. Sí. Porque para invertir una matriz tenía que ser cuadrada y tenía que tener determinante distinto de 0. ¿Ya? Ahora, otra pregunta. ¿Este sistema, que fue el que resolvimos en la clase anterior, tenía única solución? Sí, tenía una. ¿Cuál era la solución? 1, 2, 3. ¿Sí? Esa era la solución y era única. Entonces, primera observación. ¿Qué pasa si ustedes tienen un sistema con una matriz invertible? El sistema va a tener única solución. ¿Por qué? Porque pasa en la inversa y está listo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no es cuadrada o tiene determinante distinto de 0? Ahí es donde va a salir el caso que tiene infinitas soluciones o que no tiene. ¿Ya? Igual que los sistemas de 2×2. ¿Se acuerdan los sistemas que uno veía en el colegio? Por ejemplo, ese. No tenía solución. ¿Por qué no? Porque si multiplican la primera ecuación por 2, ¿cuánto queda? 2x más 2, sí, pero igual a 2. Entonces, ese sistema no tenía solución. Y esto es lo que nosotros vamos a generalizar para sistemas más grandes. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la materia de ahora en adelante. Poder estudiar los casos en donde no hay solución o bien hay infinitas. ¿Sí? El caso única solución está listo. Ya, entonces, para poder hacer ese estudio, vamos a tener que ver otro tipo de operaciones con las matrices. Porque miren, al principio de la unidad, ¿a dónde está? Acá. ¿Nosotros qué fue lo que definimos? Definimos, por ejemplo, la suma de dos matrices. O sea, tienen una caja de números y la suman con otra caja de números. Pero las operaciones que vamos a ver ahora son operaciones entre estos elementos, entre los elementos internos, no con una matriz externa. ¿Sí? Es como, no sé, pues tienen una matriz, no tengo otro cuadro. La calculadora, aquí está. Esta. Una matriz, otra matriz. ¿Qué estábamos haciendo con ellas? Sumarlas. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una matriz y vamos a empezar a trabajar con las cosas que tiene adentro. ¿Sí? Porque tiene hartos números. ¿Ya? Y esas van a ser las operaciones elementales. ¿Les gustó la motivación? Sí. La inventé recién. Ya, entonces, definamos primero
¿Qué operaciones elementales existen? Porque con ellas vamos a trabajar. La primera es la operación intercambio de filas. Ya, primero, sea una matriz de n por m, cualquier tamaño, ¿sí? No tiene por qué ser cuadrada, eso estamos diciendo. Y con elementos que no tienen por qué ser reales, podrían ser naturales, racionales, reales, complejos, ¿ya? Da lo mismo, el tipo de elemento que tenga dentro. Definimos la siguiente operación elemental. Ahí sí. Definimos la operación elemental intercambio de la fila i, o de la iésima fila, como le quieran poner, con la fila j, o mejor con la fila k, para que dejemos el j para las columnas, que denotamos ya. Siempre que escribamos eso, ¿qué va a significar? Va a significar el intercambio de la fila i con la fila j. ¿Y cómo se define? El cual corresponde, como el nombre lo dice, ¿a qué va a ser? Un intercambio. O sea, si aquí tienen una fila, la i, aquí tienen otra fila, la j, ¿qué van a hacer? Cambiarlas. ¿Sí? Eso es. Intercambiar cada elemento de la fila i con el correspondiente en la fila j. ¿Ya? Ejemplo. Copiamos alguna matriz que ya hemos trabajado. Para reciclar ejercicios. Soy malo inventando a veces. Ya, esta matriz. Esa la vimos en la segunda clase de matrices. Ya, esa. Por ejemplo, si yo les dijera intercambiar la fila 2 con la fila 3, ¿qué es lo que resultaría? Fila 2 con fila 3. ¿Qué se obtiene? ¿La fila 1 se le hace algo? No. Ah, no, eso no. ¿Y cuánto nos quedaría? 4 menos 3, 3, 8. ¿Sí? Eso es un intercambio de filas. Que como el nombre lo dice, es tomar dos filas y intercambiarlas. ¿Cuál es la notación? Las filas que se intercambian y es como el símbolo de la equivalencia lógica. ¿Ya? Es una flecha con dos puntas. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hacemos operaciones elementales, como esta, uno tiene que poner un símbolo entre ambas matrices, que va a ser ese. ¿Sí? Después vamos a explicar por qué. Pero siempre que uno hace una operación elemental, se coloca ese símbolo. ¿Ya? Cualquier operación elemental va a llevar ese símbolo. ¿Sí? ¿Qué sería hacer ahora la fila 1 intercambio con la fila 2? ¿Se reemplazarían los datos? ¿Qué quedaría al hacer eso? Eso. ¿Y cómo sería? O sea, ustedes toman esto y lo colocan ¿dónde? Ahí.
Ustedes toman esto y ¿dónde lo colocan? Ahí. ¿Qué pasa con la fila 3? No estamos haciendo nada sobre la fila 3, así que queda tal cual. ¿Ya? Eso es. ¿Cómo quedaría? 4. Uy, ¿por qué esta cosa de repente no me pesca? 7, 2, 3, 8. ¿Ya? Esa es la primera operación elemental, que es la operación intercambiar filas. ¿Sí? Segunda operación elemental. La multiplicación de una fila por un escalar. ¿Y qué estamos diciendo con eso? El alfa es un número. ¿De qué tipo? Da lo mismo. Puede ser un natural, un racional, un real, un complejo. ¿Sí? Lo único que interesa es que no sea 0. ¿Ya? Entonces, definimos la operación elemental fila i o iésima fila multiplicada por alfa, que la vamos a denotar así. Lo escribo abajo mejor. ¿Ya? Esa es la notación. ¿Cómo se lee? Esto es la fila i. ¿Ya? Por ejemplo, la fila 1 o la fila 2. Da lo mismo. Puede ser cualquiera. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer a la fila? Multiplicarla por un número. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si acá nosotros dijéramos la fila 3 se multiplica por 2, ¿cuánto daría? Sería tomar la fila 3, ¿y cuánto da? 6 y 16. Eso es. Multiplicar una fila por un número, como el nombre lo dice, es tomar una fila y multiplicarla por cada elemento por un número. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Así se escribe. ¿Sí? Hay algunos textos que lo ponen al revés, ponen así. ¿Ya? Igual está bien. Si en realidad en esta parte del curso la notación no está estandarizada. Van a haber textos que lo escriben de muchas formas distintas. ¿Sí? En lo personal, yo prefiero esta. ¿Por qué? Porque tiene relación con programación. ¿Esto cómo se lee? A la fila i se le asigna, ¿qué cosa? Alfa veces en la misma fila. ¿Sí? Así se lee en palabras. A la iésima fila se le asigna alfa multiplicado por la iésima fila. ¿Ya? Así se lee. La flechita en muchos contextos significa se asigna. ¿Sí? Entonces fila i se le asigna alfa veces la fila i. Ya, sigamos con esta misma. Si yo dijera, ¿qué vendría a ser la fila 2? Se le asigna menos 2 veces la fila 2. ¿Qué daría? De partida,
¿Qué fila estamos modificando? La 2. Entonces, ¿qué le pasa a la fila 1 y la 3? Quedan iguales. 4 menos 3, 3, 8. ¿Y cuánto quedaría en la fila 2? Sería multiplicar por menos 2. ¿Sí? 7 por menos 2. Menos 14. ¿Y 2 por menos 2? Eso es. ¿Sí? Entonces llevamos dos operaciones elementales, que sería tomar dos filas, cambiarlas. ¿Y cuál es la otra operación? Tomar una fila y multiplicarla por un número distinto de 0. ¿Sí? Eso es importante. No se puede multiplicar una fila por 0. ¿Ya? No está definida esa operación. ¿Por qué después cuando resolvamos sistemas van a darse cuenta por qué? Pero no se puede. Y la última operación elemental, son 3 solamente, es la combinación lineal de filas. O combinación de filas, a secas. Esta operación elemental es un poquito más enredada. ¿Por qué? Porque combina dos filas. ¿Sí? La anterior solo las cambiaba o solo una la multiplicaba por un número. Pero esta operación elemental, ¿qué es lo que hace? Toma ¿cuántas filas? Dos filas. ¿Sí? ¿Y qué hace con ellas? Miren, a la fila I, ¿qué le hace? Le suma un múltiplo de la fila K. Y todo este resultado, ¿dónde lo coloca? En la fila I. ¿Ya? Ejemplo. Ya, esa matriz, ¿qué vendría a ser? Esa operación elemental. ¿Cómo se lee? A la fila 2, acá, ¿qué le hacemos? Le restamos 3 veces la fila 1. ¿Y dónde se coloca ese resultado? En la fila 2. Esto siempre tiene que estar repetido, tiene que ser lo mismo. ¿Ya? ¿Y cuánto daría si queremos hacer eso? Exacto, vamos. Fila 2. Vamos elemento a elemento. ¿Cuál es el primer elemento de la fila 2? 3, ¿cierto? Ya. ¿Y qué hay que hacerle? Hay que restarle 3 veces el correspondiente de la fila 1. ¿Cuál es el 1? ¿Cuánto da eso? Ah, hagámoslo de nuevo. Ya. Fila 2. ¿Cuál es la fila 2? Esta. Fila 1. ¿Cuál es la fila 1? Esa. Ya. Fila 2. ¿Cuál es el primer elemento? 3. ¿Y qué le vamos a hacer a ese 3? Le vamos a restar 3 veces la fila 1. ¿Cuál es el primer elemento de la fila 1? ¿Cuánto da eso? Da 0. ¿Ya? A todo esto, ¿estamos modificando la fila 1? No. Entonces la fila 1 la dejamos igual. ¿Estamos modificando la fila 3?
Ya, ¿y cuál elemento iría aquí? ¿Qué había que hacer? Fila 2 menos 3 veces 4 menos 15 menos 11, ¿cierto? Ya, ¿y cuál sería el último? Fila 2, 9, menos 3 veces... ¿Voy rápido? Ah, ya, menos 3 veces la fila 1. ¿Cuál es el correspondiente de la fila 1? ¿Cuánto da eso? 9 menos 6. Ahí iría el 3. Ya, eso es la combinación de filas. Ya, hagamos con la misma. ¿Qué pasaría si yo ahora les digo la fila 3 le asigno la fila 3 más 2 veces la fila 1? ¿Cuánto va a quedar? La primera queda igual, ¿cierto? La segunda también, porque ¿qué modificación estamos haciendo? Solamente sobre la fila 3, ¿sí? 0. Ya, ahí está. ¿Y qué pasaría con la fila 3? ¿Cómo nos queda? Menos 2 más 2 veces 1. ¿Cuánto es eso? Menos 2 más 2 veces 1. 0. Yo la escogí para que dieran 0, a todo esto. Sí. Es que también me estoy adelantando a eso, un poquito. Pero sí, pero hay que hacerlo a propósito para que después aprendamos que eso se llama matriz escalonada. Y con la matriz escalonada estudiamos el sistema. ¿Ya? ¿Cómo quedaría el siguiente elemento? 5 más 2 veces el correspondiente de la fila 1, que es 5. ¿Cuánto da eso? 15, ¿sí o no? Y el último, ¿cuánto daría? Fila 3, 7 más 2 veces la fila 1, que sería el elemento de acá. O sea, ¿cuánto da? No, lo hice a propósito, salieron justo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esa es la siguiente operación elemental. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos? Son 3 operaciones. ¿Ah? ¿Qué cosa es la combinación completa? Ya sí, porque la combinación lineal de filas es a una cierta fila sumarle un múltiplo de otra. Yo creo que debería ser como un cuadradito ahí que nos sobra, como la suma, como un ejemplo, para dejarlo como, para que se sepa que se... Ah, ya. Porque queda muy al aire eso de que de la nada, pero si No, hay el video, sí, pues, sí, si ahí está el video. a veces pueden verlo. Ya, miren, vamos a hacer eso. ¿Qué es eso? Es fila 3, menos, o sea, más 2 veces la fila 1. Ya, pues hagamos la cuenta, miren, fila 3. No, si aquí ya se me ocurrió cómo hacerlo. ¿Cuál es la fila 3? Menos 2, 5, 7. ¿Cuál es la fila 1? ¿Cuánto da eso? Si lo ven como matriz. ¿Sí? Ya sí, pues, pero 2 por 1, 2. Menos 2, 0. ¿Sí o no? El siguiente, 2 por 5, 10 más 5. ¿Y el otro? 2 por 2, 4 más 7. ¿Ya qué fue eso? Ahí está. Ahí sí. Ahí está marcadito. ¿Ya? Entonces, al final eso es como que le sacan un pedazo a la matriz y lo operan. ¿Sí? O eso no... Muy hardcore, sacarle un pedazo.
Miren, si fueran médicos, rajarían a la persona para hacer esto. Menos mal somos... Los documentos y a veces te dan como colores de la nada. ¿Ya? Sí, pero que lo pasamos muy rápido y la persona me lo explicó. Quedó muy al aire y todo. Pan de cada día, eso. Yo no entendía. ¿No? Ya, miren, vamos a hacer un ejemplo con una matriz que ya hayamos trabajado. ¿A dónde está? Con esta. Si no es nada difícil, de verdad que esta parte es sumar numeritos nomás, pero de forma ordenada. Ya, esa matriz, que es la matriz de un sistema que ya resolvimos. ¿Sí? Es solo para que se den cuenta de algo. Si yo les digo a la fila 2, asignémosle la fila 2 menos la fila 1, ¿cuánto va a quedar? Ya, la fila 1, ¿qué le pasa a la fila 1? Queda igual, ¿cierto? 1 menos 1, 1, 2. La fila 3, ¿le estoy haciendo algo? Tampoco, queda igual. ¿Y la fila 2, cómo nos quedaría? Es restarlas. 1 menos 1, 0. 2 menos menos 1, 3. Sí, porque fila 2 menos fila 1. 2 menos menos 1. O si lo prefieren, hagámoslo como lo hicimos recién. Pues esto que era la fila 2 menos la fila. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y dónde lo estamos colocando el resultado? En la fila 2. Ya, ¿cuánto da? 1 menos 1, 0. 2 menos menos 1, 3. El siguiente. Menos 1 menos 1, menos 2. Y el último. 2 menos 2, 0, ¿cierto? ¿Ya? Ahí hicimos una operación elemental. Ahora, si yo escribiera... Los voy a guiar, les voy a ir dando las operaciones elementales para que ensayemos. Después el resultado lo vamos a analizar y vamos a sacar algo interesante. Para mí. Tengo que aclararlo porque de repente puede ser fome para ustedes. Ya, fila 3. ¿Cómo nos quedaría esa operación elemental? Ya, la primera y segunda fila se mantienen, ¿cierto? Porque ¿dónde estamos haciendo la modificación? En la fila 3. Entonces, fila 1 y fila 2. Ahí está. ¿Cómo queda la fila 3? ¿La escribimos aquí abajito para hacer la cuenta? ¿Cuál es la fila 3? ¿Y la fila 1? Eso estamos haciendo, ¿sí? O sea, el ideal, chiquillos, es que ustedes puedan hacerlo directo. Es decir, fila 3 menos 2 fila 2 sería este menos 2 veces ese y poner el resultado. ¿Sí? Pero para que se acostumbren pueden ir haciéndolo así, pues sacando las filas y operándolas. ¿Ya cuánto da? 2 menos 2, 0. Después, menos 1 más 2. Menos 1 más 2, porque acuérdense que está multiplicándose por menos 2. 1. La siguiente. 2 menos 2, 0. Mira qué bien. La siguiente. 6 menos 4, 2. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y para que analicemos qué es lo que queda. ¿Lo suponías? Ya, si escribo esto, ¿qué sería?
Intercambiar, ¿cierto? Fila 2 con la fila 3. ¿Cómo queda? ¿Cierto? Todo eso queda igual, pero ¿qué estamos haciendo con las filas? La primera se mantiene. Esa pasa a estar ¿dónde? Y esta pasa a estar. Listo. La tecnología. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? ¿Sí o no? Eso es lo que estamos haciendo al intercambiar filas. Tomar cada una y intercambiarla. ¿Cómo? No le entendí nada, pero no importa. Cero, menos 2, 3, como dar la vuelta así. Sí se puede, pero no en este curso. Como intercambiar columnas, dices tú. Y así eso se puede hacer, pero en cursos de numérico. Porque, o sea, en realidad, más que no se pueda, ahí tiene más sentido. Aquí no tiene ninguno. Ya, miren, ¿qué pasa si es que ahora a la fila 3 le asignamos la fila 3 menos 3 veces la fila 2? Solamente estoy entrenando operaciones elementales. Mientras tanto, buscamos un patrón bonito. ¿Cuánto da eso? ¿Qué cosas quedan igual? Partamos por esa primera pregunta. La fila 1 y la fila 2 quedan igual, ¿cierto? No la estamos modificando. Así que ahí están. Fila 1, fila 2. Fila 3. ¿Cuánto da? El primero 0. ¿El segundo? ¿Otro 0? ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Porque ¿qué estamos haciendo? A esto le estamos restando 3 veces lo de arriba. 0 menos 3 veces 0. 0. El siguiente. 3 menos 3 veces 1. También es 0. ¿Sí? Menos 2. Menos 3 veces 0. Menos 2. Después. ¿Cuánto? 0. Menos 3 veces 2. Menos 6. ¿Sí? Ahí tenemos otra operación elemental. Ya, esa operación elemental, ¿cuál era? Multiplicar una fila por un escalar, por un número. ¿Sí? Ya, ¿cuáles filas quedan igual? Ya las teníamos copiadas, ahí están. ¿Qué le pasa a la fila 3 si la multiplicamos por menos un medio? 0, la mitad y con signo cambiado. ¿Sí? Y si les dijera ahora fila 1, le restamos la fila 3. ¿Sí? ¡Pah! Explota. Ya nomás. ¿Cuánto daría eso? Vamos a compactar un poco esto. Ya de partida, una paloma. ¿Está más atenta que todos ustedes? No, no está ni ahí. Ya, ¿qué filas quedan igual? La 2 y 3, ¿cierto? Porque ¿dónde estamos haciendo la modificación? En la fila 1. Ya, dejemos las 2 y 3 iguales. Ahí está, igual. ¿Cómo queda la fila 1? Tenemos que restar la fila 1 con la fila 3. 1 menos 0,
1. Siguiente. Menos 1, menos 0. Menos 1. Siguiente. 1 menos 1. Y el último. Menos 1. ¿Sí o no? Ya. Y lo último que vamos a hacer, no ocupo en la misma hoja, me hubiese gustado que sí, es a la fila. Por ahora no tiene sentido lo que estoy haciendo, solo estamos entrenando operaciones elementales, ¿sí? Después cuando tengamos el resultado les voy a decir, eso era. ¿Qué pasa si a la fila 1 le sumamos la fila 2? ¿Qué filas quedan igual? 2 y 3. Ahí están. ¿Cómo queda la fila 1? 1 más 0. 1. ¿Eso? 0. ¿El siguiente? ¿Y el otro? ¿La suma de esos dos? ¿Menos 1 o 1? 1. ¿Ya? Ahí hicimos caleta de operaciones elementales para entrenar. Y miren lo que quedó. ¿Qué era eso de ahí? Era una identidad de tamaño 3. Y volvamos a el sistema. Miren, ¿dónde está? ¿A dónde quedó el sistema? Se me perdió. Triangular superior, triangular inferior. ¿Eso? Ya miren, acá está. Cuando nosotros construimos la solución, ¿cuál fue la solución? 1, 2, 3. Y miren lo que obtuvimos recién. ¿Dónde está el 1, 2, 3? Al final, ¿cierto? Entonces, ¿ya se pueden hacer una idea de para qué sirven las operaciones elementales? Si es que uno hace operaciones elementales y construye una identidad, ¿qué es lo que queda al ladito? Queda la solución del sistema. ¿Sí? Entonces, ahora veámoslo como teoría. Esto, como les dije, era simplemente para ensayar operaciones elementales. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales vía operaciones elementales por fila. Ya, y eso es lo que vamos a enunciar ahora. Consideremos el sistema de ecuaciones lineales A por U igual a B. ¿Sí? Que es el sistema que habíamos puesto antes. Matriz, incógnitas, matriz libre. ¿Sí? Si existe una cantidad finita de operaciones elementales, o existe una secuencia de operaciones elementales, como le quieran llamar, una secuencia de operaciones elementales tales que pasa eso, que fue lo que hicimos recién. ¿De dónde partimos? ¿De dónde partí el ejemplo? ¿Qué era esto? Era la matriz del sistema, ¿cierto? ¿Y qué era lo que está aquí al ladito? Era lo que estaba al lado, ¿cierto? O sea, ¿cuál fue lo que tomé? Tomé algo que hicimos en la clase pasada, que era esa matriz, multiplicarla por x y z, y era igual a 2, 2, 6. ¿Cómo formé esa matriz con la que empecé? Poniendo la matriz del sistema y al lado eso de ahí.
¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos en todo el medio del ejercicio? Hacer operaciones elementales para construir ¿qué cosa? Una identidad. ¿Y qué es lo que quedó aquí al lado? Era la solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos enunciando. Si nosotros partimos con esta matriz, A y al lado el B, hacemos operaciones elementales para llegar a una identidad y algo que está aquí en el lado derecho. ¿Cuál es la solución del sistema? Va a ser lo que queda en el lado derecho. ¿Sí? Para eso sirven las operaciones elementales. Ejemplo, hagamos uno de 2 por 2 nomás. No tan largo. Ya, ese. Todos saben que la solución es... No, no saben. Ahí sí. 1 y 1. ¿Sí o no? Ya, pero intentemos hacerlo con matrices. Obviamente, matrices quizás es una herramienta muy sofisticada para este sistema tan chico, pero va a permitir entender el resultado. ¿Sí? Ya. Primero, ¿cómo se escribiría de manera matricial eso? Matriz, XY y algo al lado derecho. ¿Cómo sería? Lo que del lado derecho es lo que no acompaña ni a X ni a Y. O sea, 2 y 0. ¿Y la matriz cómo se llena? Coeficientes de la X, coeficientes de la Y. En la primera ecuación, ¿cuál es el coeficiente de la X y de la Y? 1 y 1. En la segunda ecuación, ¿cuáles son los coeficientes de la X y la Y? 1 y menos 1. Da lo mismo. Solo que si es que tú pones IX, aquí tendrías que poner los coeficientes de la Y y acá los coeficientes de la X. Sí, por ejemplo, si pones ahí el Y, este multiplica el Y. Y este multiplicaría al X. Entonces, ¿cómo te quedaría la segunda fila? Menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, da lo mismo el orden que le coloque siempre y cuando sea correspondiente, o no sé cuál es la palabra, con los elementos de la matriz. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué acabamos de decir? ¿Cómo encontramos la solución de este sistema? Vía matrices y operaciones elementales. Primero, uno parte con esa matriz. ¿Sí? ¿Cómo se construyó? La matriz del sistema, ahí está. ¿Y qué coloqué al lado? Los términos libres. ¿Sí? Ya. Esto tiene un nombre, ¿eh? No lo he definido, pero se llama matriz ampliada. ¿Por qué se llamará así? Porque la estoy ampliando para el lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El método nos dice, realicemos operaciones elementales por fila para que quede una identidad. ¿Sí? Hay que quede una identidad. Entonces, para que sea una identidad, ¿qué tiene que pasar? Ahí tiene que haber un 1, aquí un 0, aquí un 0 y hay un 1, ¿cierto? Ya, entonces partamos. ¿Cómo podríamos hacer un 0 ahí? Podríamos restarle la fila 1, ¿cierto? Porque el 1 menos el 1 va a ser 0. Entonces, aquí es donde se empieza a complicar la cosa porque las operaciones elementales vamos a tener que construirlas nosotros. Yo en el anterior se las di, porque yo ya sabe construirlas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, cómo construir esas operaciones elementales. ¿Ya? En este caso va a ser simple. Entonces, ¿cómo hago un 0 ahí? Restándole la de arriba. A la fila 2, ¿qué le vamos a hacer? Restarle la fila 1. ¿Cuánto nos queda? Primera fila, queda igual, ¿cierto? Voy a poner esa rayita para separar la matriz de los términos libres.
Y ahí si a la fila 2 le restamos la fila 1. 0, menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 2, menos 2, ¿cierto? Esa sería la primera operación elemental. Ya. ¿Se va apareciendo la identidad o no? Un 1, un 0. ¿Qué falta que esté aquí? Un 1. ¿Cómo armo un 1 ahí? Es que si la sumamos, este 1 va a modificar ese 0. Restándole la primera fila, o sea, restándole el doble de la primera fila. Es que en ese caso, este 1 va a modificar este 0. Entonces es mejor dividirla por menos 2 o multiplicarla por menos 1/2, como lo quieran ver. ¿Qué pasa si la fila 2 la multiplicamos por menos 1/2? ¿Cuánto da? Ya, fila 1 queda igual, ¿cierto? No le hemos hecho nada. ¿Y si la multiplicamos por menos 1/2? 0, 1, 1. La identidad está casi lista. ¿Qué le falta? Falta que aquí haya un 0, ¿cierto? ¿Y cómo se obtiene? A la fila 1 restarle la fila 2. ¿Sí? Entonces, a la fila 1, ¿qué le hacemos? Le restamos la fila 2. La fila 2 queda igual. ¿Y la fila 1? 1, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1. Aquí llegamos. ¿Esto es la identidad? ¿De qué tamaño? 2 por 2. ¿Y la conclusión cuál sería? Que esto es la solución del sistema. Y de hecho compruébenlo, si es un sistema de 2 por 2. ¿Sí? ¿Cierto? O si quieren, sumen las dos ecuaciones. Pues. Se va S con S, les queda 2x igual a 2, o sea que el x vale 1. Y si el x vale 1, el y vale 1. Era mucho más corto eso, pero como les digo, esta teoría funciona para sistemas más grandes. ¿Ya? Sistemas de 2 por 2 los pueden seguir resolviendo como siempre. ¿Vale? Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí el día de hoy, que tengo que ir a cuidar pruebas. A sus compañeros de lineal.